taller les voy a pedir como regla básica que si quieren hacer alguna pregunta lo pueden hacer por el chat o lo pueden hacer levantando la mano, no tengo ningún problema a responder en cualquiera de los medios. Y pues hagan las preguntas que deseen, la verdad es que me encanta responder preguntas. Llevo muchos años en debate y eso me hace tener mucho conocimiento de cómo funciona el mundo del debate, así que cualquier duda que ustedes tengan, pues la puedo resolver en este taller. Muy bien, entonces vamos a ver preparación de casos en formato WordSchools. Para ver preparación de casos en formato WordSchools tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que entender que hay tipos de preparación en formato WordSchools. Hay dos tipos, las mociones impromptu y las mociones preparadas. Las mociones impromptu se las dice aquellas mociones donde el equipo de adjudicación te da la moción 40, 60 minutos antes de empezar el debate. Es decir, que pareció el formato VP, donde te dan 15 minutos, en las impromptus te dan de 40 a 60 minutos, va a depender mucho del torneo. Lo común es que te den 45 minutos, aunque en el formato WordSchools original te deben dar hasta 60 minutos para poder armar, ¿no? Lo segundo es que como la moción MVP no se puede utilizar medios externos, es decir, no se puede utilizar internet o medios digitales, solamente se puede utilizar el conocimiento de los integrantes del equipo y también se puede utilizar otros medios escritos, no digitales, como por ejemplo tu case files, periódicos, no sé, enciclopedias, etcétera, ¿no? Entonces se puede utilizar eso para poder armar las mociones. Lo siguiente es que no se puede tener ayuda de coach, así que si son entrenadores, en las mociones impronto, pues no se va a poder ayudar como coaches al equipo, porque transgrede las reglas de que en las impronto solamente participen el equipo, los integrantes del equipo, ¿no? Y normalmente las mociones impronto son mociones que son de fácil entendimiento, así que son mociones fácilmente asequibles para las personas, para los alumnos que toman formato WordSchools como su formato de debate, ¿no? En comparación, las mociones preparadas son mociones que te dan con días, semanas, hasta meses de anticipación y son mociones que tienen la particularidad que se puede utilizar en internet y se puede investigar y eso hace que las mociones sean mociones con debates más complejos, con datos y con argumentos mejor armados, es decir, que son debates mucho más complicados de darse. Y lo tercero es que como los coaches pueden ayudar, hacen que mucho de la influencia de los coaches estén dentro de los casos de los chicos. Entonces las mociones preparadas terminan siendo mociones donde son debates donde el conocimiento de los chicos se junta con el conocimiento del internet más el conocimiento del coach, haciendo que los debates sean complejos. Por lo mismo también las mociones terminan siendo temas bastante complejos. ¿Por qué menciono esto? Creo que cuando hablamos de preparación de casos tenemos que aprender a diferenciar cómo preparar un caso de cada uno. El taller está diseñado principalmente para la preparación de las mociones preparadas, pero también se pueden aplicar las mismas reglas para las mociones impronto. Solamente que como en las mociones impronto solamente participan los estudiantes, los alumnos, pues en este caso la dirección, la forma en la cual lo tiene que hacer un alumno es muy diferente a la que le hace un profesor o un coach cuando lidera el tiempo de preparación, ¿no? Sin embargo, les voy a decir qué técnicas se pueden aplicar dentro de las mociones impronto, dentro de las mociones preparadas y aprender a cómo construir cada parte de nuestro caso dentro de las mociones. Muy bien. Acá la pregunta principal que se tienen que hacer es cómo preparar el caso dentro de una moción WordSchools. Creo que hay 5 etapas. Le voy a poner las 5 etapas para explicar cada una de ellas de forma general y luego vamos a ir en cada etapa. La primera etapa es una etapa de análisis de la moción. Si ustedes son coaches o personas escolares que están participando dentro del formato WordSchools, lo primero que se tiene que hacer como equipo es hacer un análisis de la moción. ¿Por qué? Porque normalmente cuando salen las mociones, lo primero que hace el debatiente VP es armar. Se puede armar de frente. No, ya tengo la primera idea en la mente, esto voy a defender y lo armo. Ya está. Y no se toman el tiempo suficiente para analizar la moción. Eso hace que muchas veces los argumentos estén mal direccionados, no tengan una estrategia, el caso esté yendo por muchos lados, pero no tenga un punto vínculo de unión principal que haga el caso esté unido. Y esto hace muchas ocasiones que el caso se vea raro, las explicaciones sean muy banales, superficiales, etc. Es por eso que siempre el primer paso ante la preparación de las mociones preparadas es analizar la moción. Porque si no analizamos la moción, no vamos a entender el debate. Y si no entendemos lo que se va a debatir, no vamos a poder armar de forma efectiva los argumentos. Entonces, antes de construir los argumentos, contextualizaciones, las métricas, las refutaciones, se tiene que hacer un análisis de la moción. Ahorita les voy a enseñar cómo se hace, pero quiero que entiendan que antes de construir todo lo escrito, tienen que analizar con sus alumnos o ustedes mismos las mociones del formato WordSchools. Lo segundo que se hace es una lluvia de ideas inicial. A partir del análisis que han generado, pueden hacer una lluvia de ideas sin investigación. ¿Por qué digo sin investigación?
porque la investigación es la etapa 3, pero lo que digo con la lluvia de ideas inicial, para que se haga la investigación, la idea principal es que muchas veces cuando investigamos nos sesgamos, es decir, vamos a ChatGPT, vamos a, no sé, ¿no? A cualquier otro medio de información, a Wikipedia, y eso hace que nuestra mente se sesgue a pensar que el caso que nos da Internet es el caso correcto que debemos elegir. Entonces, para evitar esa situación en donde creamos que hay un caso correcto de lo que hemos investigado, antes de investigar es muy importante una lluvia de ideas, es decir, analizar la emoción primero hacer la etapa 1, analizar la emoción y luego tener una lluvia de ideas con el conocimiento previo de los oradores y de ustedes como coaches, sin investigar, con el conocimiento previo, para que así haya un contrapeso en lo que yo creo que era el debate y lo que la investigación me mostró que era el debate, para que de esa forma tengamos ambas visiones. Porque cuando investigamos de frente, el orador lo primero que hace es investigar, ya tiene una idea y nunca se puso a pensar en cuál era su idea propia sobre el debate. Entonces es muy importante que primero sea una lluvia de ideas inicial y luego mandar a investigar a los alumnos, ¿no? Lo que normalmente, lo que yo hago con mis alumnos es analizo la emoción con ellos, les pido todas las ideas que tienen a favor y en contra, los mando a investigar, investiguen todas las ideas que tengan y luego voy a la segunda parte, a la cuarta etapa, que es la lluvia de ideas 2. La lluvia de ideas 2 es la lluvia de ideas con la investigación. Es donde yo como coach lo que hago es una dirección y una guía de filtro, ¿no? Les digo, esta idea podemos argumentar, esta idea no, porque no es relevante, esto nos puede servir para el contexto, esto puede ser una métrica, etcétera, ¿no? Y lo que hago principalmente en la etapa de lluvia de ideas 2, en la etapa 4, es tratar de filtrar la información y ordenarla para tratar de que ese caso tenga un sentido en el debate. Porque normalmente cuando se investiga, van a sus alumnos o ustedes mismos a tener una gran cantidad de información. Entonces, para poder ordenarla, es muy importante que haya una segunda lluvia de ideas en la cual el coach o ustedes mismos filtren la información relevante, ¿no? Y por último, que es la elaboración del caso, es decir, escribirlo. Si se dan cuenta, antes de elaborar los argumentos, escribirlos en contextos, escribir la métrica, es muy importante que preparemos y analicemos la emoción. Primero es la fase previa, que es análisis de la emoción, luego una lluvia de ideas sin investigar, luego investigar, luego una lluvia de ideas con investigación y por último escribir el caso. Y ahorita les voy a dar una estructura de cómo estructurar sus casos. Vamos a trabajar con esta moción para darles ejemplos de qué hacer en cada parte. Esta moción es la final del Torneo Nacional de Debate Escolar del 2023, donde yo fui de parte del equipo de adjudicación. Y la moción era una moción clásica, pero la mandaron para investigar. Entonces, una moción preparada, que era esta casa regularía fuertemente el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial. Un debate que es hasta actual, porque la inteligencia artificial la estamos debatiendo hasta en la actualidad, ¿no? Entonces, es una moción muy importante para entender cómo podemos hacer mociones preparadas en formato WordPress. Muy bien, vayamos por la etapa 1. La etapa 1 es la etapa de análisis de la emoción. Y cuando digo análisis de la emoción, se preguntarán, ¿pero qué debo analizar de la emoción? Yo creo que hay 5 tipos de análisis de la emoción. El primer análisis es el análisis sintáctico y es la fase de entendimiento de la emoción. Cuando nos dan la emoción, lo que hace innatamente un orador y un debatiente es algo que no se debería hacer, pero lo hacemos de forma natural, es agarrar la emoción, pensar y irnos con el primer argumento. Esta casa regularía fuertemente el desarrollo de la IA. Hay que regularla porque hay que limitarla para los alumnos porque están haciendo las tareas de forma fácil con esto y no están pensando nada. El primer argumento y ahí me concentro, ¿no? Y eso hace que muchas veces el análisis sea muy pobre, un análisis poco persuasivo porque nos concentramos en casos particulares, un argumento tal vez no tan relevante y obviamos muchas ideas que pueden salir dentro de esta moción. Por lo tanto, el primer análisis que tenemos que hacer es análisis sintáctico, es decir, no solamente entender lo obvio, sino entender lo que va más allá de lo obvio, entender de forma profunda lo que se entiende dentro de la emoción. Para eso hay 2 preguntas. La primera pregunta es entender cuál es la problemática de la emoción. ¿Por qué se debate esta emoción? Estamos hablando de regular fuertemente el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Es decir, que vamos a regular no la inteligencia artificial que ya está, sino la inteligencia artificial que se está desarrollando y que se va a implementar, dice la moción. ¿Por qué eso es importante? Porque la problemática central de la moción y por qué se debate esta moción es porque hay nuevas inteligencias artificiales que se están desarrollando. ¿Qué tipo de inteligencia artificial? Inteligencia artificial de reconocimiento facial, para la que se utiliza para el área médica, para el área legal, la inteligencia artificial que está tratando de predecir nuevas cosas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que la primera pregunta que tengamos es
¿cuál es el problema de la emoción? Aquí hay muchos temas con la inteligencia artificial, por ejemplo, el tema de las deepfake, ¿no? Como la inteligencia artificial tiene la capacidad de crear fotos o videos falsos que las personas creen. Entonces hay una problemática muy extensa, o la inteligencia artificial tiene que utilizar gran cantidad de datos, información privada, ¿no? Entonces, la primera pregunta que debemos tener es, ¿cuál es la problemática? ¿Por qué se está debatiendo esta moción? La segunda pregunta que se debe tener es, ¿qué defiende cada lado? Y esto es muy fácil de hacer. Es decir, entender qué va a defender proposición, el equipo a favor, y qué va a entender oposición, el equipo en contra. En este caso, en esta moción, proposición va a defender que se debe regular fuertemente y oposición que no se debe, pero es muy pobre hacer eso. Entonces debemos tratar de profundizar un poquito más. ¿Qué defiende oposición? Que no se debería regular, es decir, el status quo, ¿no? O es una moción política que les podemos poner un contramodelo. Entonces, podemos defender tal vez no una regulación como si ya está en los tiempos actuales y como esta regulación es positiva y no tendría que darse una regulación fuerte de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué defiende oposición? Probablemente el status quo donde no se regula fuertemente. ¿Y qué defiende proposición? Donde se regula fuertemente, ¿no? La segunda parte es analizar lo central del debate. ¿Por qué? Porque normalmente nuestro cerebro termina yendo por la idea más fácil y no siempre la idea más fácil es la idea central. La idea más fácil que se nos ocurre cuando vemos esta moción es hay que limitar la inteligencia artificial porque está volviendo brutos a las personas. Pero eso no es el debate. Porque ChatGPT, Géminis y todo ese tipo de inteligencia artificial es algo que ya se ha desarrollado. Eso no está hablando de la moción. La moción te está hablando de la inteligencia artificial futura, la que se está desarrollando y la que recién se va a implementar. Eso es lo que te dice la moción. Entonces, cuando nosotros nos concentramos en analizar eso, es cuando tenemos que ver en qué se va a concentrar el debate. Si estamos hablando de inteligencia artificial que se va a implementar o desarrollar recién, probablemente estamos hablando de inteligencia artificial médica, inteligencia artificial que organiza datos o que analiza datos, inteligencia artificial que, que crea predicciones, ¿no? Es inteligencia artificial que puede predecir las caídas de la economía, o inteligencia artificial que puede predecir que ciertas cosas pasen o no pasen, ¿no? Tal vez ahí se concentra el debate. Y la segunda pregunta acá es, ¿qué agentes intervienen en la moción? Es una regulación, entonces probablemente intervenga el Estado, ¿no? El Estado como ente regulador. ¿A quién va a regular el Estado? Probablemente regule a las compañías que están desarrollando esta inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas compañías que desarrollan la inteligencia artificial? Tal vez Meta, Tesla, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta, cada pregunta nos lleva a una nueva área de entendimiento de la emoción. Entonces es muy importante hacer esas preguntas para poder entender de forma clara la emoción. Y la tercera pregunta es ¿dónde impacta principalmente la emoción? Cuando yo muestro esta moción, el debatiente promedio dice a los alumnos, a los universitarios, no, esta moción no tiene nada que ver con eso. No impacta en hacer o no hacer la tarea o la tesis más rápido. Impacta en el futuro, en qué tipo de inteligencia artificial se está desarrollando y por qué deberíamos regularlo. ¿En dónde está impactando eso? Eso lo vamos a ver en la fase investigativa, pero en la fase previa entendemos que el debate principal no es el debate de la inteligencia artificial que ya está, sino en la que se está desarrollando e implementando en la actualidad. Y ahí es donde el debate central se desenfoca, si se dan cuenta, porque el debate central intuitivo es el debate de hay que regular porque la inteligencia artificial está volviendo bruta a la gente, pero el debate principal no es ese, sino es el debate de qué tipo de inteligencia artificial futura se está aplicando. El tercer tipo de análisis es el análisis semántico. Y acá me refiero con el analizar las palabras claves de la moción. La moción tiene varias palabras claves que nos hacen entender dónde se va a concentrar la moción. Cuando vemos ese tipo de emociones, como decía, nuestra mente va por lo más fácil. Entonces nuestra mente piensa que esta moción va a debatir si estamos a favor o en contra de la inteligencia artificial. Es más, los alumnos y los estudiantes simplifican los debates a tal punto que solamente los simplifican a debemos debatir si la inteligencia artificial es buena o mala, si hay derecha o izquierda, si es bueno el progresismo o los conservadores. Entonces, normalmente los estudiantes simplifican el debate. Lo que tenemos que hacer como coaches o entender nosotros mismos como estudiantes es que las mociones son complejas, las mociones preparadas son complejas. Por lo tanto, hay muchas más cosas que debemos tomar en cuenta. Por eso la importancia del análisis semántico. ¿A qué se refiere con análisis semántico? A entender las palabras claves de la moción. En este caso,
regularía fuertemente. ¿A qué se refiere? Porque no estamos hablando de solo dar una regulación, estamos hablando de dar una regulación fuertemente. Ese matiz que agrega la moción es un matiz que cambia totalmente el debate, porque estamos hablando no de una limitación pequeña, sino de una gran limitación. Es decir, vamos a limitar de forma bastante general la mayoría de inteligencias artificiales. ¿Qué tipo de regulación o a qué tipo de inteligencia artificial estamos regulando? A la que está en desarrollo, es decir, la que actualmente se está investigando, y la que se está implementando, es decir, la que recién se está aplicando, ¿no? No la inteligencia artificial que ya pasó, sino a la que está en la actualidad, ¿no? Entonces ahí es donde cambia drásticamente la moción, entendiendo las palabras claves con el análisis semántico. La cuarta parte es entender el tipo de emoción. Esto es una emoción política, y en las emociones políticas influye bastante en el debate varias cosas. Cuando vamos en el cuarto etapa de análisis, tenemos que analizar cómo el tipo de emoción influye en el debate. Al ser una emoción política, por reglamento de SEMUDE y del MET, entendemos que las emociones políticas hay fiat. ¿Qué es el fiat? Es el poder que tiene el equipo a favor, en este caso el equipo de proposición, para aplicar la medida, es decir, para modelizar cómo se va a aplicar esta regulación fuertemente. Por lo tanto, hay una implicancia muy importante que interviene en el debate, que es la implicancia de la modelización, del fiat, de que podemos explicar cómo se va a aplicar esta moción. Y solamente vamos a entender eso cuando le dediquemos un tiempo a analizar la moción, que son dos preguntas. ¿Qué tipo de emoción es? ¿Cómo influye el tipo de emoción en el debate? Y esta pregunta nos hace entender cuáles son las implicancias que puede tener el tipo de emoción y cómo este tipo de emoción transforma el debate. Lo último, que es la fase de análisis, es donde el orador y el coach, los estudiantes, se tienen que concentrar en qué buscará demostrar principalmente cada lado. Probablemente proposición buscará demostrar que se debería regular porque actualmente las inteligencias artificiales que están desarrollando e implementando juegan con información muy, muy sensible o tienen el poder de decisión clave que hace que necesitemos regularla fuertemente. Y oposición tal vez diga regular fuertemente, limite el alcance de la inteligencia artificial, limite las investigaciones de la inteligencia artificial y limite otra gran cantidad de cosas que tengan que ver con la inteligencia artificial. Entonces, y de esa manera ya los oradores y los miembros del equipo y el profesor, el coach encargado, pueden ir ideándose cosas en las cuales por dónde van a ir los argumentos de cada lado. Y así la investigación esté más direccionada. Si se dan cuenta, este análisis de la emoción es fundamental para hacer el proceso de investigación, porque si no analizamos la emoción, no vamos a entender jamás de los jamases a dónde va a ir el debate. Si nosotros entendemos a dónde va el debate, porque hemos entendido la emoción, es cuando podemos direccionar de forma más clara nuestros argumentos y vamos a hacer que nuestro caso tenga una unión, un vínculo, que nuestro caso intente demostrar algo de forma clara. ¿Por qué? Porque ya entendimos la emoción y ahora el alumno al momento de investigar va a direccionar su investigación a lo que entendió de la emoción. Pero si de frente se pone a investigar, se va a sesgar en lo que le diga el internet o ChatGPT y eso va a hacer que muchas veces la información que recepcione esté filtrada, no por algo de lo que entendió de la emoción, sino esté filtrada por lo que está investigando. Es decir, se sesga. Esto dentro de las redes sociales le llamamos burbuja informativa. Lo primero que vemos es lo primero que creemos. Y lo primero que ve un alumno o ustedes al investigar es lo primero que se van a concentrar al momento de dar esta emoción. Pero si previamente han analizado la emoción, ahora ya no se sesgan, tienen un conocimiento más amplio porque han analizado la emoción, como yo les dije, y probablemente su investigación se direccione a cumplir ese análisis previo. Y si la investigación me da otros puntos de vista, lo puedo añadir al análisis previo de la emoción que he hecho. Si se dan cuenta, cada paso tiene un sentido de ser dentro de la investigación y dentro de la preparación de casos. Si nosotros no entendemos la emoción, jamás vamos a poder entender lo que se va a dar dentro del debate. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No? ¿Ninguna? Perfecto. Acaba de iniciar el debate, sí creo que inició como a las 7:25, algo por ahí. Entonces, más o menos para que lo calculen. Muy bien, ahora a la fase de investigación. A ver, yo creo que hay 4 consejos para la fase de investigación. Lo voy a poner todo de frente porque no me gustan las animaciones, ponerlas una por una. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta en la fase de investigación es que se debe ir filtrando la información. Es decir, que debemos sacar la información importante y concentrarnos en información importante.
¿Y cómo diferenciamos la información importante de la no importante? Yo creo que acá la pregunta clave es preguntarnos, ¿esta información va a ayudar a mis argumentos? ¿Va a ayudar a mi caso? ¿Va a aportar algo a mi posición? ¿Nos va a dar algún tipo de ventaja? ¿Nos aporta una argumentación, una refutación? Yo creo que la pregunta clave se resume en, ¿esta información aporta a mi caso? ¿Me aporta para ganar el debate? ¿Sí o no? Por ejemplo, muchos alumnos al momento de investigar se ponen a investigar cuándo se creó la inteligencia artificial. ¿Quién la creó? ¿Eso aporta a mi caso? Nada. Va a llenar tiempo, no sirve de nada. No la tomo en cuenta. Me concentro en la que ayuda a mi caso. Hay una investigación en la cual he leído que la nueva inteligencia artificial que está desarrollando es la médica, que puede ser la inteligencia artificial que dicta tratamientos. Eso puede ayudarme como ejemplo de por qué debemos regularnos, ya que la inteligencia artificial está tocando temas sensibles, como los temas médicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si dan cuenta, la forma de filtrar la información es preguntarme de forma general si esta información aporta a mi victoria en el debate o aporta de alguna manera a la construcción de caso que esté dando. Lo segundo es que normalmente cuando investigamos, nuestra investigación está direccionada a conseguir datos. El problema es que los datos no deben ser el foco principal de una investigación, ya que los datos solamente nos sirven como una prueba, un ejemplo. Lo que debemos concentrarnos principalmente al momento de investigar es lo que hay detrás del dato, es decir, la razón que sustenta ese dato. Por ejemplo, en vez de investigar que la inteligencia artificial está copando el 80% de los puestos laborales en puestos importantes, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué la está ocupando la inteligencia artificial? ¿Por qué la inteligencia artificial se está volviendo tan importante para la construcción de ciertas labores? Entonces, y ahí es cuando entendemos el por qué, que nos ayuda a la construcción de nuestro argumento, y por lo tanto, el dato va a solamente reforzar lo que hay detrás. Es decir, el dato es más que, es algo subsidiario, no es lo más relevante de una investigación. Lo más importante en una investigación está lo que sustenta el dato, lo que está detrás del dato. El razonamiento que se hizo para poder llegar a ese dato, ¿no? Entonces, eso es lo que deben investigar cuando estén en los datos. Lo tercero es qué investigar. Yo creo que eso es muy obvio, ¿no? Se debe investigar lo que ayude a argumentar, lo que me ayude a refutar, lo que ayude a caracterizar, los ejemplos que me ayuden a demostrar que mi argumento es cierto. Yo creo que eso debe ser lo básico que debemos apuntar a investigar, porque es ahí donde debemos concentrar nuestro caso, porque si nuestro caso no se concentra en eso, no va a tener nada de sentido en el debate en nuestro caso. Lo último es que, vale la redundancia, podemos utilizar la inteligencia artificial. Yo no creo que es malo utilizar ChatGPT, no es malo utilizar Géminis, Grok o la inteligencia artificial que sea de su preferencia. Yo creo que no es malo utilizar ninguna de esas inteligencias artificiales. Yo creo que es malo sesgarse a que todo mi dato de investigación va a estar ahí, porque eso hace que solo dependamos de ChatGPT y a veces miente. Entonces, es muy importante que utilicemos la inteligencia artificial como una ayuda, pero no como el monopolio de la información, que nos ayude a organizar las ideas, que nos ayude a pensar, que nos ayude a preparar los argumentos, pero que no esté direccionado a que haga todo de todo nuestro proceso de investigación. Debe estar direccionado a que nos ayude a que nuestro proceso de investigación sea bueno, pero no direccionado a que haga todo nuestro trabajo que debemos hacer, ¿no? Porque eso hace que, valga la redundancia con justamente el debate de la regulación fuerte de la inteligencia artificial, muchas veces la inteligencia artificial nos termina quitando habilidades importantes, como la habilidad de filtrar información, la habilidad de analizar la emoción. Entonces, es muy importante que de, tratemos de que nuestra investigación esté direccionada no solamente a hacer caso a la IA, sino a buscar otras fuentes de información. Muy bien, ahora quiero pasar a la elaboración del caso, cómo concretar todo este análisis e investigación en la construcción escrita. Y es donde les voy a dar una estructura de lo que debe tener su caso. No lo que debe hacer el primer orador, de lo que debe tener su caso para poder ganar el debate y obviamente ya cómo se reparten, eso va a depender de su equipo, ¿no? A ver, vayamos a la fase de elaboración. Yo creo que debemos partir la elaboración del caso en 5 partes. La primera parte es el planteamiento del caso, es decir, lo que debo plantear en el debate para que mi caso tenga una base sólida, una base de la cual se pueda sostener. Y yo creo que esto nos lleva a 5 partes. La primera parte es la problematización de la moción. Y eso se hace de forma diferente si son proposición u oposición.
Si son proposición, el equipo a favor, la problematización de la moción se tiene que ir direccionada a qué se busca solucionar, al problema que se busca solucionar. Por ejemplo, en la moción de regular fuertemente el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial, probablemente la problematización esté direccionada a contextualizar de cómo en la actualidad la inteligencia artificial está avanzando tan pero tan rápido sin ningún tipo de regulación, y esto hace que la inteligencia artificial esté tomando poderes que actualmente no puede tomar y haciendo que a largo plazo esto nos perjudique, ¿no? Y ya. Pero si en cambio soy oposición, va a estar direccionada a qué debo atacar. Por ejemplo, direccionada a explicar cómo la inteligencia artificial en la actualidad está ayudando a una gran cantidad de personas y por lo tanto cualquier tipo de regulación, como siempre lo ha hecho del Estado, sea solamente burocrática y costosa y haga que las investigaciones se detengan, ¿no? La problematización de la moción tiene que ir direccionada a contar el contexto de la moción, pero con el objetivo de problematizarla para plantear una solución o con el objetivo de atacarla para decir que la solución no es viable. Porque el lado de proposición siempre, siempre, siempre va a defender una solución, que se solucione algo. Y el lado de oposición casi siempre, siempre, siempre defiende que no se solucione ese algo porque, pues, porque la solución no es la más debida. Entonces, si se dan cuenta, va direccionado a eso. Lo segundo que se debe hacer es concentrarse en las definiciones. Si se han dado cuenta, hay dentro de las mociones, hay palabras que no quedan claro para todos los equipos en el debate. Por lo tanto, es muy importante definirlas, interpretarlas. Por ejemplo, ¿qué tipo de inteligencia artificial está en desarrollo e implementación? Hay que definirlo. ¿Qué tipos de inteligencia artificiales son las que están en desarrollo? O cómo se va a regular fuertemente, específicamente fuertemente, ¿no? La tercera parte es la construcción del mundo y es cómo funciona lo que debo defender. Si soy proposición, yo debo defender la regulación fuertemente del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo se ve esta regulación fuertemente? ¿Por qué es fuertemente, no? ¿Cómo se ve este tipo de regulaciones, las limitaciones que genera? Lo cuarto es ver cuál es lo más importante del debate, la métrica, en dónde se debe concentrar el debate, a quiénes va a afectar principalmente, qué métrica, y la métrica es la regla que nos dice qué es lo más relevante del debate y responde a la simple pregunta de qué tipo de equipo gana, qué pregunta debe responder. Por ejemplo, en la última moción podría ser, ¿va a ganar el equipo que demuestre de si es necesario o no que se regule fuertemente la inteligencia artificial para los problemas futuros que puedan aparecer? Esa es la métrica. Es decir, la pregunta clave que deben responder los equipos para poder ganar el debate. Y luego viene la parte de contextualizar y caracterizar los puntos claves del debate, es decir, de forma táctica, concentrarnos en describir a los agentes más relevantes del debate, en tratar de contextualizar el punto más importante de la moción, en tratar de caracterizar al Estado, que es un agente importante en las regulaciones, a los privados que tienen que ver con las regulaciones, a las empresas que están investigando, desarrollando inteligencia artificial. Entonces es muy importante contextualizar, caracterizar, describir las cosas que nos ayudan en nuestro caso, no las cosas que no nos ayudan. Por ejemplo, si yo voy en el debate y digo, actualmente hay una inteligencia artificial que ayuda a las personas sobre sus problemas psicológicos. ¿Y eso de qué me ayuda en el caso? Se pregunta el juez. Si no lo esclareces, pues no sirve de nada. Todo tipo de aporte que hagamos dentro del debate debe estar íntegramente relacionada para fortalecer su caso. Si no aporta nada de su caso, no lo digan. No sirve de nada. Tiene que aportar en algo su caso o a la defensa de su caso. Lo siguiente es el contenido constructivo y esto se parte en dos. Lo primero es entender cuáles son las cargas de prueba, es decir, qué debo demostrar para ganar el debate. Y la segunda pregunta es qué debe demostrar internamente mi argumento para ganar el debate. Es decir, las cargas de prueba internas de mi argumento. Por ejemplo, si mi argumento es debemos regular porque la inteligencia artificial está creando deepfakes, tengo que demostrar internamente mi argumento por qué las deepfakes son negativas. O, por ejemplo, si yo debo demostrar para ganar el debate que es necesario porque la inteligencia artificial está asumiendo poderes que son muy importantes dentro de la sociedad, entonces debo demostrar cuáles son esos poderes importantes y cómo son, por qué son tan importantes y por qué la inteligencia artificial está monopolizando el poder dentro de esos espacios, ¿no? Y luego viene la fase argumentativa del contenido constructivo, que es saber construir mi argumento. Que los argumentos siempre van a tener cuatro partes: afirmación, razonamientos, evidencia e impactos. Y estas cuatro partes siempre se van a definir de la siguiente forma. Por ejemplo, la afirmación
se toma como el título del argumento. Es decir, perdón, la afirmación es el título del argumento. Es decir, que es la parte inicial que va a dar introducción a nuestro argumento. Y responde la siempre pregunta de ¿qué busca demostrar mi argumento? Los razonamientos son el sustento del argumento. Y responde a la siempre pregunta de ¿cómo sucede lo que busco demostrar? ¿O qué razón sustenta lo que busco demostrar? La evidencia son las pruebas del argumento y se define en qué ejemplos validan o demuestran mi argumento. Y los impactos son las consecuencias de mi argumento, que se define en la pregunta simple de ¿a qué conclusión negativa o positiva llega mi argumento? Si se dan cuenta, cada parte del argumento cumple una función, ya sea de demostrar, impactar o evidenciar. Y las preguntas nos ayudan a sacar esa parte del argumento. Entonces es muy importante que tengan esas preguntas claras dentro de su construcción del caso. La siguiente parte del caso es el contenido refutativo. Yo creo que el contenido refutativo se divide en dos, en los blindajes y en las refutaciones. Los blindajes son aquellas barreras que queremos poner a los equipos contrarios para que así les cueste refutar a nuestros argumentos. El equipo contrario nos va a atacar, lo tenemos que saber, que nos va a atacar. Por lo tanto, debemos tener blindajes, es decir, debemos tener puntos de contención de forma adelantada que sostengan nuestro argumento ante las refutaciones del lado contrario. Por ejemplo, yo sé que el lado contrario va a decirme que la inteligencia artificial en la actualidad está ayudando, va a refutarme diciéndome que no es necesario las regulaciones fuertemente porque ya hay algunas regulaciones dentro de la actualidad. Me va a decir eso. Entonces yo les voy a explicar de forma adelantada mediante un blindaje que estas regulaciones son insuficientes. Ese es mi blindaje, ¿no? Las regulaciones son insuficientes, por lo tanto, las regulaciones que tiene el lado de oposición son negativas. Lo segundo es tener refutaciones adelantadas, es decir, de forma adelantada debemos entender qué argumentos va a argumentar el lado contrario, qué argumentos va a argumentar. Nosotros sabemos que el lado contrario va a tener análisis, argumentos que van a sostener su posición. Por lo tanto, es muy importante que nos concentremos en tratar de responder a esas ideas que va a decir el lado contrario, es decir, tener refutaciones adelantadas a las ideas del lado contrario. Lo siguiente que debemos hacer es concentrarnos en el contenido ponderativo. Y acá llamen dos partes. La primera parte, concentrada principalmente en las comparaciones de nuestros argumentos, es decir, qué argumento nuestro se va a comparar con el lado contrario. Por ejemplo, un argumento de proposición es que la inteligencia artificial está desarrollándose en ámbitos que son importantes para la sociedad y el lado contrario va a decir, por eso mismo, debemos dejar que se desarrolle libremente y tu lado va a decir, no, por eso mismo debemos regularlos para tratar de ver de que se haga de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué argumento pesa más? ¿Debemos hacerlo para regular esos temas importantes o debemos dejar en libertad para que pueda avanzar la innovación? Entonces, estos argumentos, ¿cuál es el argumento más importante? ¿Que debemos regularlo para saber qué se hace o que debemos dejarlo libre para que la innovación siga su libertad? ¿No? ¿Qué argumento es más relevante? Lo segundo es encontrar criterios de superposición, es decir, criterios que fundamenten que un argumento se sobreponga por encima de los demás. Y acá hay muchos criterios. No es una clase de ponderaciones, pero los criterios más comunes que utilizan para ponderar es criterios, por ejemplo, de la cantidad de afectados de mi argumento. Es, por ejemplo, el criterio de la población más vulnerable, es el criterio de la urgencia, el criterio de la necesidad, es el criterio de largo plazo, el corto plazo. Hay muchos criterios, hay un taller mío, creo que grabado de criterios de ponderación. Si están interesados en saber más sobre cómo ponderar un argumento por encima de otro, pues ahí pueden verlo. No sé si está colgado o está por ahí, pero por algún lado está mi taller de criterios de ponderación. El quinto paso o el quinto contenido es el contenido estratégico. Yo creo que esto se simplifica en estas cinco partes. Lo primero es la estrategia, es decir, tener de forma clara cuál es el camino de la victoria en el debate. Es decir, qué debemos demostrar para poder ganar el debate. ¿Cuál es nuestra estrategia principal que no va a hacer ganar el debate? Por ejemplo, en proposición, nuestra estrategia puede ser la siguiente. En proposición, nuestra estrategia principal puede ser, debemos regularle fuertemente porque hay una necesidad de la regulación. Es decir, que vamos a demostrar de que es muy necesario la regulación para controlar ciertos problemas que tiene la inteligencia artificial. Eso es nuestra estrategia, nuestro camino a la victoria dentro del debate.
Lo segundo, que debemos concentrarnos en los puntos de choque, es decir, concentrarnos en qué discusiones va a haber en el debate. Probablemente hay una discusión de es necesario o no es necesario, va a haber una discusión de va a haber innovación o no va a haber, va a haber una discusión de debemos limitar o no limitar, va a haber una gran cantidad de discusiones alrededor de la regulación. Entonces tenemos que analizar todo ese tipo de discusiones que pueden haber en esta moción y tenerlas claras para saber en dónde van a chocar nuestros argumentos. La tercera parte del contenido estratégico es reconocer. ¿Reconocer qué cosa? Reconocer cuál es el material del lado contrario que puede hacerles ganar el debate. Es decir, qué argumentos o refutaciones, del lado contrario pueden ser argumentos o refutaciones que pueden hacer ganar al lado contrario. Es decir, esas ideas claves que el lado contrario va a explicar para tratar de ganar el debate. Entonces tenemos que hacer una fase de reconocimiento de esos argumentos importantes del lado contrario. Lo segundo es una fase de autorreconocimiento, es decir, reconocimiento de las debilidades propias, que es lo más débil de nuestro caso. Lo más débil de nuestro caso es este argumento, esta refutación. Cuando nosotros reconocemos esas debilidades, es cuando nos concentramos en fortalecer esos puntos de quiebre que el otro lado va a aprovechar para tratar de hacernos perder el debate. Entonces, reconocer nuestras debilidades es fundamental. El último punto del contenido estratégico es saber los puntos de información, cuándo darlos, por qué darlos, qué preguntar, qué responder. Tal vez no podemos prevenir todo el debate, pero sí podemos de forma adelantada concentrarnos en cómo debemos atacar a los puntos del lado contrario o de qué forma debemos atacar al lado contrario. Entonces, es muy importante que nos concentremos en los puntos de información, qué preguntas hacer, qué responder, qué argumentar, etcétera. Solamente en el contenido estratégico. Muy bien. Esto es con respecto a lo que debemos armar. Ahora sí, todo eso es la fase escrita. Para ahí, antes de ir a la fase final, que es qué debe hacer cada orador en la construcción del caso, quiero saber si hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, continuamos. Un poquito de agüita. Muy bien, continuamos. Para la fase final del taller, quiero concentrarme en la ejecución del caso. Y es, ¿qué debe hacer cada orador cuando ya está terminado el caso? Porque ya pasamos, ya construimos el caso. La fase anterior era construir el caso. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos? Yo creo que el primer discurso siempre debe tener el planteamiento del caso. El primer discurso va a ser el discurso que inicia el debate, por lo tanto es el que va a poner las bases del caso. Lo segundo es que el primer discurso debe tener los argumentos más importantes del caso. Es muy común que algunos coaches o estudiantes tengan la mala costumbre de darle al primer orador los argumentos irrelevantes y darle al segundo orador los más relevantes. No hagan eso. Es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay poco engage, hay poca capacidad de poder responder por parte del equipo contrario a los argumentos. Pero la segunda razón es porque el juez también es una mala costumbre, pero pasa que el juez normalmente termina siempre escuchando el primer discurso mucho más que otros discursos dentro del debate. Por lo tanto, es muy importante que el primer argumento, los argumentos más relevantes siempre vayan en el primer discurso. Es más, yo siempre aconsejo a mis oradores, a los oradores, traigan lo más relevante del debate, para que así nuestra carta de presentación dentro del debate sea la mejor carta de presentación. Entonces mis oradores siempre traen lo más importante del primer discurso y el segundo refuerza, pero el primer discurso trae nuestra carta de presentación relevante del debate. Lo segundo, el segundo discurso primero tiene que traer las refutaciones más importantes. Otra mala práctica es dejar nuestras refutaciones más importantes para el tercer discurso. No hay que hacer eso. Nuestras refutaciones más importantes las tiene que traer el segundo discurso, para que desde un principio podamos atacar de forma fuerte al lado contrario. Si los dejamos pasar, nos vamos a olvidar de refutar, y si lo dejamos pasar, el juez va a tener una buena cantidad de tiempo persuadido por el lado contrario. Entonces, para evitar que el juez tenga mucho tiempo donde esté convencido por el lado contrario, nuestras mejores refutaciones deben dar del segundo discurso. Probablemente el segundo discurso pueda traer un argumento menos relevante que el primer discurso, puede hacerlo, pero normalmente es el argumento más subsidiario, ¿no? Y lo tercero es que su labor del segundo discurso es una labor de reforzar al primer orador. Refutar, argumentar lo propio y reforzar en el caso del primer orador. Porque el primer orador es el que presenta casi toda la argumentación. Por lo tanto, como el primer orador es el que presenta casi todo el caso, el segundo orador es un refuerzo de lo que se ha olvidado del primer orador, de las cosas que no ha quedado claro en el primer orador,
de las cosas que han quedado en forma dudosa el primer orador, ¿no? El segundo discurso trata de buscar eso. El tercer discurso El tercer discurso es un discurso que principalmente se concentra en refutar, es un discurso refutativo. Es por eso que el tercer discurso es el discurso menos armado. El primer discurso lo puedes armar anticipadamente. El segundo discurso se puede armar una parte, hay otra parte de argumentación que no se arma, pero el tercer discurso es un discurso que yo no recomiendo armar. No se debería armar nada el tercer discurso, porque el tercer discurso se debe concentrar principalmente en las refutaciones principales, en reforzar el caso propio, en explicar la importancia del caso. Es decir, que se concentra en refutar, en reforzar lo nuestro y en explicar por qué nuestro caso es importante. Esa es la labor del tercer discurso. No hay que atribuirle otra labor que sea, no sé, explicar un argumento nuevo. No, no hay que hacer eso en el tercer discurso. Lo siguiente es el discurso de réplica. Yo creo que el discurso de réplica es un discurso que, o sea, puede ganar debates, más bien en debates cerrados los puede ganar, pero es un discurso que si los tres primeros oradores no han hecho bien su chamba, es un discurso que no va a sumar. Por lo tanto, es un discurso que o es muy importante o no importa para nada, porque ya perdiste o ganaste el debate. Yo creo que el discurso de réplica tiene que dejar clara la victoria en el debate si se está ganando o tiene que buscar de cualquier forma tratar de ajustar la victoria dentro del debate, para que de esa forma, al menos dentro de los puntos de orador, la diferencia entre un equipo y otro no sea mucha, pero también para que tratar de buscar que un juez, aunque estamos perdiendo el debate, nos compre algunos argumentos y tal vez podamos rascar una victoria ajustada, pero una victoria al final. Yo creo que el tercer orador, el orador de réplica, está concentrado en 4 misiones. La primera es una misión aclarativa. No, el orador de réplica no puede refutar ni puede argumentar, pero sí puede hacer una labor aclarativa. Es decir, mi caso ha dejado dudas en algunas partes, voy a aclarar esas dudas. El lado contrario ha metido dudas dentro de mi caso, voy a aclarar esas dudas dentro de mi caso. O tal vez puedo utilizar las propias refutaciones hechas por mi propio equipo para aclarar cómo la refutación del equipo contrario no genera el daño que el equipo contrario está afirmando. La segunda labor del discurso de réplica es una labor descriptiva, no de resumen, porque hay muchos coaches, muchos entrenadores que dicen, no, la réplica tiene que resumir. No, la réplica no tiene que resumir el debate, la réplica es un discurso de estrategia, tiene que describir de forma estratégica el debate. Pero, Cristian, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, es muy diferente. ¿Cómo es una descripción estratégica del debate? Una descripción estratégica del debate se da cuando nuestra réplica está direccionada a decir qué argumentos dijo el lado contrario y explicar cómo nuestras refutaciones fueron lo suficientemente fuertes para derrotar esos argumentos. Describo de forma estratégica, porque estoy aportando algo dentro de esa descripción. Estoy aportando explicaciones que dejan claro de cómo nuestras refutaciones están venciendo al lado contrario. O también para reforzar nuestros propios puntos. Por ejemplo, decir qué argumento hemos demostrado y por qué estos argumentos terminan ganando el debate, qué están tratando de demostrar, en dónde están impactando, etc. Y lo tercero, una labor ponderativa. Las réplicas en ciertas situaciones pueden ganar debate ponderando argumentos, es decir, explicando que nuestros argumentos son más importantes del lado contrario. O también puede ganar del debate posicionando argumentos, por ejemplo, explicando que una refutación bloquea el caso del lado contrario, explicando que un argumento es precedente del lado contrario. Es decir, utilizando las mismas estrategias que utilizamos en el debate VP, pero en el formato World School, solamente en el último discurso, ¿no? Son estrategias que se pueden utilizar, que pueden ganar el debate muy ocasionalmente, pero lo pueden hacer. Es muy importante que lo sepamos. Muy bien, esto es en temas de ejecución del caso, y con esto termina la preparación del caso. Hemos visto cómo analizar el caso, la moción, hemos visto cómo elaborarla, escribirla, hemos visto cómo investigar antes de elaborarla, y por último, hemos visto cómo se debe ejecutar todo lo que hemos investigado y elaborado dentro del formato WordSchool. ¿Hay una pregunta, Elian? ¿Sí, dime? Ya, sí, sí, si tú recomendarías tipo a mandar a los primeros discursos a ponderar o hacer contenciones desde ya, o sea, desde el primer Eh, discurso. yo creo que depende mucho. Y yo creo que depende de 2 cosas. La primera situación de dependencia es que si, o sea, es importante que lo haga el primer discurso para dejar claro en el debate. Por ejemplo, si es una contención que lo puede decir el segundo discurso como refutación, entonces no hay necesidad que el primero lo haga, entonces que el primero se concentre argumentando. Pero si es una contención muy necesaria para que el caso quede claro, entonces el primero lo tiene que hacer para que el caso quede claro, ¿no? Entonces yo creo que depende de la importancia. ¿Y cómo se define? Yo creo que con la siguiente pregunta. Esta refutación, eh, esta refutación hace que mi argumento
pierda persuasión en el debate, o qué tanto daño puede generar esta refutación dentro del debate, y si la respuesta es genera mucho daño, lo hago dentro del primer discurso de la contención. Pero si la respuesta es no genera mucho daño, que lo haga mi segundo orador, porque va a tener la oportunidad de responder. Con el tema de las ponderaciones es un poquito más complicado. Yo creo que en el formato World Schools permite que los segundos y terceros se concentren a ponderar y no es necesario que el primero pondere desde un inicio. Aunque a veces que el primero pondere tal vez es estratégico para dejar claro desde un inicio la importancia del caso. Sin embargo, yo creo que en la mayoría de situaciones el segundo y tercero lo puede hacer, y si lo puede hacer, mejor que el primero se concentre a argumentar. Yo creo que una filosofía muy importante en el formato World Schools, porque yo he visto a mis primeros oradores sufrir, es que sobrecargamos a nuestros primeros oradores tratando de que contextualicen, argumenten, refuten, contengan, ponderen, y eso hace que nuestro primer orador se vuelva loco. Inevitablemente se vuelva loco, no le alcanza el tiempo, lo diga todo rápido y no se le entienda nada. Entonces yo creo que hay que ir en contra de esa tendencia y no hay que sobrecargar a nuestro primer orador. Entonces, si el segundo o el tercero puede hacer esa chamba, que lo haga el segundo o el tercero. ¿Está bien?